Asambleísta Francisco Ceballos. Audio, por favor. Ahí está. Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Creo que en este debate la mayoría nos hemos pronunciado por la necesidad que este país tiene de tener una ley antimonopolio. Y efectivamente todos nos hemos manifestado por esta necesidad. Sin embargo, quienes han defendido el proyecto de ley no han defendido, más allá de tener una ley antimonopolio, sino no han defendido aquellos temas en los que los otros actores políticos estamos en desacuerdo. Y creo que desgraciadamente propuestas como las de Rolando Panchana, cuando dice que la superintendencia no deberíamos eliminar la palabra de amplios poderes, yo no sé si es que efectivamente ese tipo de cambios se pueden realizar, porque detrás de la institucionalidad que se quiere generar en la superintendencia es precisamente esa de amplios poderes. Y creo que ahí hay unas distorsiones de la institucionalidad que incurren incluso en la inconstitucionalidad. Por mencionar algunas, artículo 39, las atribuciones, tanto los numerales 4, 6, 7, hablan precisamente de actos que, según la ley, son ejercidos por una autoridad administrativa, pero que necesitan y requieren de autorización judicial. Se suprimió del proyecto anterior a este el que decía solicitar al juez competente las medidas cautelares. Entonces estamos hablando de un superintendente que tiene capacidad de aplicarlas, porque efectivamente en el artículo 62 se menciona que las medidas cautelares las expide un juez. En el artículo 62 se menciona que la puede poner el órgano de sustanciación. Por lo tanto, está asumiendo algunas atribuciones que no le corresponden a una autoridad administrativa. El artículo 48 se habla de la reversión de la carga de la prueba. En el artículo 49, necesariamente allanamientos y también los procesos de investigación requieren de una orden judicial y no solamente de una decisión administrativa. El artículo 51, que ya lo han mencionado algunos colegas asambleístas, el de la autorización judicial, distrayendo del domicilio de la persona o de la entidad jurídica o de la persona jurídica o del operador económico, es absolutamente inconstitucional. El artículo 64 confunde el proceso administrativo y el judicial, porque ahí habla de los costos procesales que en este caso no existirían tratándose de una denuncia o un proceso administrativo que se haya desarrollado. El artículo 86 en el literal A, cuando habla de las multas coercitivas, las sanciones y las infracciones los tiene que señalar la ley, más no hacerlo por resolución, pues esto contradice el artículo 76, numeral 3 de la Constitución. En el artículo 36, cuando habla de la Junta de Regulación, por supuesto compartimos el criterio de que, por un lado, la conformación no debe estar concentrada en el Ejecutivo y que plenamente se puede generar equilibrio constituyéndola con otros miembros y otros actores. Además, que las atribuciones de la Junta de Regulación deben ser explícitas y no señaladas por un reglamento. Que un reglamento se lo expide y debería estar. Si en el caso de el superintendente tenemos 2 páginas de atribuciones y en el caso de la Junta de Regulación no, me parece que es un desequilibrio. Finalmente, para no alargarme, hay algunos temas generales, pero también de detalle, y es precisamente cómo calcular términos. Quizás compartimos con algún asambleísta y con el debate anterior que se habló ya de tener un glosario de términos. ¿Cómo calcular la extracción injustificada? ¿Cómo calcular los plazos inusuales de los que en algunas partes del texto se habla?
Como, por ejemplo, si en el artículo 16, cuando hablamos de la concentración, decimos y sí mencionamos un porcentaje para medir la concentración, ¿por qué no hacer lo mismo, con el mismo criterio, aplicarlo cuando definimos en el artículo 7 y 8 los temas del poder de mercado? En el artículo 44, numeral 1, se debe resolver, cuando habla de que resuelve en última instancia el superintendente, también es concentrar únicamente en él muchas de las atribuciones. Entre el artículo 56 y el 61 hay primero una confusión entre órganos de sustanciación y órganos de resolución. No queda claro si es que estamos hablando de diferentes órganos o estamos hablando del mismo. No puede ser que un órgano que desarrolla la sustanciación y sea otro órgano el que resuelve sobre lo investigado. Tiene que ser el mismo. Pero además, en el texto de la ley, en algunos momentos se habla de órganos y en otros momentos se habla de autoridad de sustanciación. Entonces, ahí se debe corregir la técnica para usar una misma terminología. Y que obviamente lo correspondiente son órganos y no autoridad. La autoridad es una, los órganos son varios. En el tema de las sanciones, igual seguimos privilegiando la lógica punitiva a la naturaleza preventiva que debe tener la ley. Por ejemplo, e insistimos, esto ya lo dijimos el debate anterior, se habla de un porcentaje sobre el volumen de negocios. Como decía, una empresa durante un año puede tener incluso mayor venta de su parte accionaria. Sin embargo, podría ser una de las soluciones el punto o la medida con la que se calculen las sanciones pueda ser la estructura propia financiera de la empresa basada en sus balances, no solamente en su volumen de negocios. Una de las propuestas que plantea la mesa de último momento dice que hay que eliminar el artículo 73, la parte de responsabilidades administrativas. En la misma medida, en el artículo 64 se debería o supondría cambios también en esta medida. Finalmente, frente al tema de las entidades financieras, queda claro que no se le da el mismo tratamiento que las empresas de comunicación. Y aquí hay una gran diferencia de las empresas financieras nacionales y locales, sobre todo porque hay comunidades indígenas, que tienen negocios y que son de carácter local, y estas también entrarían en la misma lógica de los, entre comillas, monopolios de aseguradoras. ¿Quién les va a comprar a esas empresas financieras pequeñas? Los grandes aseguradoras, las grandes casas de valores. Y lo que vamos a hacer entonces es una concentración en esos sectores a costa precisamente de entidades y grupos locales. Por lo tanto, necesita, porque tiene una dinámica diferente, diferenciarse. Por supuesto, ese es un tema que además entra en otra materia que no debería entrar en esta ley. Sin embargo, y además, digamos de eso, estamos hablando no solamente lo que dice la Constitución, que habla de directores y principales accionistas, sino en esta ley estamos incluyendo en la prohibición a los administradores. Eso de manera rápida y sucinta, señor presidente, colegas asambleístas, de nuestras preocupaciones frente al proyecto de ley que en estos temas son los que mayormente nos preocupan. Gracias.